¿Qué tal? Buenas tardes. Me voy a presentar el cartel que hicimos acerca de movimiento rotacional. Este cartel fue realizado por Álvaro Ángel Durán Vázquez, Samuel Carmona Vieira y Daniel Luna Xochipilteca. Bueno, para empezar, comenzamos con una pequeña definición, la cual dice cualquier rotación es un movimiento definido en un determinado espacio que conserva al menos un punto en su posición original. Por ejemplo, el giro de un cuerpo rígido alrededor de un punto fijo. Aquí ponemos un ejemplo que es, por ejemplo, el movimiento de rotación de nuestro planeta, pero bueno, esto ya lo tomaremos en cuenta más adelante. Dentro de nuestra investigación para elaborar este cartel, eh, encontramos el principio fundamental que básicamente consiste en que para que exista un movimiento de rotación debe de haber un par de fuerzas en la cual em, la magnitud que caracteriza un par de fuerzas es el momento del par de fuerzas m, que básicamente es un vector perpendicular al plano del par, que de módulo igual al producto de la magnitud común de las fuerzas por la distancia del radio de referencia al punto de rotación al eje y cuyo sentido está ligado al sentido de rotación del par. Como lo mencioné al principio, básicamente consiste en que para que exista un movimiento de rotación en relación a un eje fijo, debe de actuar un par de fuerzas para que éste se pueda producir. Ok, ¿por qué es importante el movimiento rotacional? Aunque muchas veces no nos damos cuenta, es algo que se presenta día con día en nuestra vida cotidiana, aunque tal vez nunca lo vemos de manera directa, porque pues no vamos como fijándonos qué es lo que pasa a nuestro entorno, pues esto es algo que pasa y es de mucha importancia, más que nada conocerlo para saber cómo funcionan las cosas de nuestro entorno, ya que pues a muchas veces estas pequeñas cosas que no nos damos cuenta son las que hacen más fáciles nuestra vida. Eh, Como les dije al principio, el más simple ejemplo que tenemos del movimiento rotacional, pues es el movimiento que hace nuestro planeta alrededor de su propio eje, que tiene un periodo de un día, que son 24 horas pues para nosotros, ¿no? Pues este es básicamente el más básico ejemplo que podemos encontrar y que está presente en nuestro día con día. Pero como también lo mencioné, como está presente en nuestro día con día, ya no lo tomamos en cuenta, simplemente vivimos sin pensar en todo lo que pasa. Bueno, ¿para qué nos sirve? Ya en términos matemáticos, eh, sirve, problemas de momento de rotación tienen el propósito de encontrar la posición, velocidad y aceleración en términos angulares, ya sea de un determinado punto de una partícula, mediante el uso de algunas ecuaciones, que esto ya lo hemos venido viendo en clases, que por ejemplo para el movimiento de rotación de un cuerpo rígido alrededor de un eje fijo, podemos encontrar la posición angular que se mide en radianes, la velocidad angular instantánea y la aceleración angular instantánea. Aquí es importante mencionar que las unidades de medida de esta es en radianes, bueno, ya sea dependiendo la variable que queramos encontrar, por ejemplo, para posición, es radianes, para velocidad es radianes sobre segundo y en aceleración es radianes sobre segundo al cuadrado. Aquí tengo un pequeño ejercicio, más que nada para fijarnos o para darnos cuenta que de verdad se presenta este tipo de movimiento en muchas factores de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, en un automóvil podemos demostrar este tipo de movimiento conociendo las revoluciones por minuto en el estado de reposo del automóvil. Posteriormente, acelerando de manera uniforme, se pueden recabar los datos, ya sea de la distancia, de cuánto fue la aceleración que se le dio, y haciendo los cálculos correspondientes con las ecuaciones anteriores de posición y aceleración angular, podemos encontrar los resultados correspondientes o los que nos propongamos a descubrir.
Entonces ya a manera de conclusión, podemos decir que un sólido rígido está animado de un movimiento de rotación alrededor de un eje fijo, cuando todos sus puntos describen trayectorias circulares centradas sobre dicho eje y contenidas en planos normales a este. ¿Qué quiere decir? Básicamente, como se mencionó al principio, que el movimiento de rotación simplemente consiste en hacer el movimiento de rotación, este, con respecto a un eje fijo sin alterar la distancia que tiene, o la distancia o el radio que tiene sobre respecto a la partícula que está haciendo el movimiento de rotación en relación a su eje fijo. Y bueno, eso fue todo en nuestro cartel. Espero que sea de mucha ayuda, aunque sea para conocer lo básico. Y eso es todo. Gracias.